Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. ¿Qué dice aquí la palabra? Que nos han sido dadas toda clase de bendiciones espirituales a través de ¿quién? De Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él. Quiero que vean, esto es importante. Leímos aquí que Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. Fuimos elegidos. Amén. Quiero que le digas a alguien que está a tu lado, Dios tiene un plan perfecto para ti. Ahora quiero que le digas, Dios nunca te ha dejado. Mire, Dios tiene un plan para nosotros y es perfecto. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nosotros estamos en esta tierra para cumplir ese propósito. Mire, Dios también tiene un llamado para cada uno de ustedes. Dios quiere usarlos con poder. Él quiere manifestarse a través de sus vidas. Amén. Y, por ejemplo, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, el que Él nos haya elegido y el que Él haya tenido, el que Él tiene un propósito para nosotros, no son cosas que nosotros elegimos. Y vamos a ver a través de la Escritura que esas son cosas que Él eligió para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es descubrir ese llamado, ese propósito, ese ministerio para que nosotros lo llevemos a cabo. Amén. Así es de que no dejes de venir a la iglesia porque es aquí donde se te está preparando y aquí es donde estás creciendo y aprendiendo. Gloria sea al Señor. Entonces aquí dice que Él nos eligió desde antes de la creación del mundo por el amor que Él tiene. Versículo 5, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. ¿Qué tal? Él se goza en lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que Él tenía este plan para nosotros. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. En traducción lenguaje actual, Efesios 1:4, vamos a ver cómo dice esta versión. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. ¿Está viendo usted el plan que Él tiene para nuestras vidas? Y sabe, muchas veces, muchos de nosotros hemos nacido en lugares lejos de aquí, ¿no? No sé, yo vengo, por ejemplo, de Aguacatlán, Nayarit, y yo pensé que ahí iba a crecer y ahí me iba a casar y ese era mi plan. Pero llegó un momento donde Dios me sacó de allí y me trajo a Puerto Vallarta. Yo dije, me voy a ir a estudiar a la universidad, eso fue, dije, pero no fue la universidad. Él me trajo aquí con un propósito más grande que ese. Y de repente, no sé ustedes, también son de lugares, pues, ahora sí que a kilómetros de aquí, y Dios los trajo aquí con un propósito. Hay quienes dicen, no, yo me voy a ir a vivir porque allá vive mi novia y me voy a casar. Eso piensan ellos, que es por la novia, pero Dios está moviéndonos y nos está llevando al lugar donde Él quiere que estemos. Amén. Gloria sea al Señor. En Efesios 1:11 dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio, y aquí está otra vez, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Amén. Vamos a regresar al 6, pero en traducción lenguaje actual, y vamos a ver cómo dice. Versículo 6.
Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Quiero que repitamos esto juntos. Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Ustedes deben saber que ahora pertenecemos al reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debemos de saber quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Él nos ha dado. Y entender que esas tres cosas que el reino da, que son los beneficios del reino, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, estos son los beneficios del reino para los creyentes. Amén. Y esta es la base de todo. Porque mire, ver a los grandes artistas, los grandes actores, con una vida que ya deseáramos nosotros tener algo un poquito como ellos. Un carrito como ellos, ¿verdad? Un reloj como ellos. Pero nos admira el saber que de repente ya un actor se suicidó. Que ya ciertas actrices hermosas están perdidas en las drogas. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando en ellos si tienen todo lo que un ser humano desearía tener en esta tierra? Pero quiero decirte que si una persona no tiene los beneficios del reino, nunca podrá ser feliz. Así es de que te felicito, porque tú estás en el reino de Dios. Tú tienes justicia, tienes paz y tienes gozo en el Espíritu Santo. Pero tienes que entender esta justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es como Dios acepta a las personas, y eso ya lo determinó en su palabra. No podemos nosotros agregarle algo, cambiarle algo, porque Él ya determinó cómo Él nos va a nombrar perdonados y justificados. ¿Cómo Él nos perdona? A través de la muerte de Jesucristo. Amén. Nunca Dios te va a aceptar por tus propias obras, a diferencia de lo que nos enseñaron por años. Dios te va a aceptar por la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Esa es la justicia. Esa es la justicia de Dios. Y cuando nosotros entendemos qué es tener la justicia, nosotros podremos andar allá afuera y tener una mente libre de culpabilidad. Porque la culpabilidad es terrible. Hay gente que ha llegado hasta el manicomio porque no ha podido con la culpabilidad de su pasado, de lo que decidieron equivocadamente. Pero el Evangelio, cuando lo conoces, es lo que te dice: si crees en Cristo, Dios perdona tus pecados y te toda culpa. Oye, esa es buena noticia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir más adelante. En el versículo 15, por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Estaba orando por la iglesia. En el 17, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios, para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Eso yo lo necesito. De tal manera que yo puedo usar esa oración para mí. Mire, yo lo haría así. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, me dé el espíritu de sabiduría. ¿Por qué no le pide eso usted al Señor? Dígale, vamos a decir juntos, desde el 17. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, me dé el Espíritu, fuente de sabiduría, para que entienda los secretos de Dios y llegue a conocerlo verdaderamente. Yo quiero conocer verdaderamente a Dios. Eso es lo que a mí me emociona, lo que a mí me motiva a seguir adelante. Y dice más adelante, pido que Dios
me ilumine con entendimiento para ver su verdad y para saber lo que tiene preparado para sus escogidos. Lo estoy hablando para mí, amén. Usted puede leerlo para usted. Ustedes, bueno, aquí vamos a ver cómo dice. Entonces podremos participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Ahora, aquí se fijan que la oración que Pablo hace es que primero nos dé conocimiento. Reina Valera dice que los ojos nos sean abiertos. Porque si nosotros no conocemos lo que Dios nos ha dado, no lo podremos usar. Y por eso estamos batallando. Al parecer tenemos todo, pero ni nos caemos bien. Dios empieza por eso, diciendo, hey, ámame a mí. Decimos, Señor, te amo porque tú me amaste primero. Y luego dice, ahora ámate tú. Híjole, aquí es lo difícil. Porque si no te amas a ti mismo, ¿qué pasa? No puedes amar a los demás. Entonces aquí es lo que nos está diciendo, que sean abiertos nuestros ojos, haya conocimiento para entonces poder disfrutar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a nosotros, que somos su pueblo santo. Amén. Versículo 19 dice, veré también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Di conmigo, Dios me ha dado poder. Aquí Pablo está orando, conocer cuál es ese poder que Dios da. Es el mismo gran poder. Más abajo. Con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su lado en el cielo. Pablo nos está explicando cómo es ese poder. Y vaya que es grande. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y después dice que es el mismo poder con el cual Jesús se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Entonces ya entendemos, ese poder es grande. Le resucitó, le sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué más? Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier autoridad, poder, gobierno o dominio, tanto en este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo el mando de Cristo y lo escogió como máxima autoridad de todo para bien de la iglesia. Amén. Ese mismo versículo vamos a leerlo en Reina Valera. En el 20, si me ayudas. Dice, la cual, estamos hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces yo creo que esto es claro. Entendemos que ese poder resucitó a Jesús, lo sentó a la diestra del Padre y al estar encima en lugares celestiales, debajo de Él está todo poder, toda autoridad. ¿Está claro? Y uno dice, pues gloria a Dios. Sí, claro, Él es el Hijo de Dios. Y nosotros estamos de acuerdo con esto. Pero ahí viene lo bueno para nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver en el versículo 6, el capítulo 2 de Efesios. Desde el 5. Vamos a leerlo. Mire, vea esto. Entienda. Y eso ya lo hemos explicado muchas veces. Y entendamos ese punto y recordemos que a partir de Adán y Eva, el ser humano quedó en un estado de muerte espiritual apartado de Dios. Entonces, aún estando nosotros en esa condición, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por mis obras? No. Por su puro afecto, por su amor, nos dio vida. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Ah, caray, no solo a Jesús resucitó ese poder. Quiero decirte que también a nosotros nos resucitó junto con Cristo. Y no solo eso, sino asimismo, de la misma manera que a Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Que el Señor nos ayude a entender la magnitud de esto. Entonces, si estamos sentados con Cristo, también debajo de nuestros pies está todo principado, toda autoridad, todo poder. Y nosotros, el Señor nos ha puesto a cargo. Él nos dio poder y autoridad, y ahorita eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Y vamos a ver una cita más en el Efesios 3:14. Y nunca olvido esta cita. Fue una cita especial para mí porque cuando mi papá estaba en el hospital, ya en sus últimos momentos de vida, yo recuerdo que mi hermana me llamó y me dijo, tienes que venir, mi papá está muy mal. Y recuerdo que iba entrando al seguro y al poner un pie en la puerta, y cuando me estaba diciendo eso, sentí que algo cayó sobre mí, así, ¡fum! Y fue el Espíritu de Dios. Y le dije, ahorita voy para allá. Entré, le dije al guardia, con permiso, casi, me metí hasta donde él estaba y abrí la Biblia en esta cita y le puse una mano en su pecho y comencé a orar. Y le dije, papá, todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien. Y entonces comencé a leer esta cita bíblica. Ahora veamos qué cosa tan tremenda dice esta versión. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el conocimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo y cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. A través del poder de Dios, continuamos hablando del poder de Dios, que obra en ¿quién? En nosotros. Así como obró primero en Jesucristo, ahora obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por siempre así sea. Mira, ahora vamos a traducción lenguaje actual. Me gusta mucho cómo dice esta versión, en el 14. Efesios 2:14. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre. ¿Traducción lenguaje actual? Ok. Por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. ¿Cuántos necesitan ánimo? Pues estamos pidiéndole a Dios. Y esto, usted puede orarlo en casa. Pedimos por medio de su Espíritu que nos haga cristianos más fuertes de ánimo. ¿Cómo sabía el Señor que necesitábamos eso? Amén. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Me gusta cómo dice traducción lenguaje actual, Reina Valera, no vamos a ir ahí, pero dice que Cristo viva por la fe en sus corazones. Dice más adelante, gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Oiga, yo pensé que nada más por Dios, pues también por los demás.
porque así es el Espíritu de Dios. Él nos hace amar a los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud, y le pido a Dios que ustedes puedan conocer, otra vez, le pido a Dios que podamos conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que recibamos todo lo que Dios tiene para darnos. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Mire cómo dice aquí, es hermoso. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con ese gran poder. Ni siquiera nos podemos imaginar, y de verdad que a veces nos sorprendemos de lo que Dios hace. Recuerde sus batallas pasadas y cómo el Señor le liberó, cómo nos dio victoria. Ni siquiera nos imaginábamos cómo Dios nos ayudaría, pero Él se lleva toda la gloria y la honra. Amén. Aleluya. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Efesios 6, versículo 10. Y quiero hablarte de la autoridad del creyente. Esto lo necesitamos estudiar. Lo necesitamos para estos días, para esta época, para las batallas que ahora estamos teniendo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6:10, en Reina Valera, si me ayudas, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué radica ese ánimo? Como Pablo pedía, haznos cristianos más fuertes de ánimo. Hermanos, no en nuestras fuerzas, ¿verdad que no? Porque de verdad hay momentos donde ya no podemos más, ni con nosotros mismos. Pero gloria sea al Señor, no dice que nos fortalezcamos en nuestro propio poder, sino en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, ¿qué es autoridad? La autoridad es poder delegado. Diga conmigo, la autoridad es poder delegado. Y lo vamos a entender muy bien con el ejemplo de un tránsito. Cuando vemos cómo está el tráfico y ya ve todos ahí queriendo pasar, sabemos que el tránsito tiene autoridad, ¿verdad? Y él puede detener el tráfico. ¿Cómo lo hace? Levantando la mano. Aquí una hermana de nosotros trabaja ahí en esa área. Ella sí lo va a entender muy bien. Ahora, él no está deteniendo el tráfico con sus propias fuerzas, sino ya veríamos ahí el tránsito deteniendo un camionzote, pues se lo lleva. Y yo respeto el tránsito no porque yo diga, si no le haga caso me va a agarrar a golpes en sus propias fuerzas, no, sino porque sé que hay un poder que le respalda. No me quiero echar encima todo ese poder que le respalda. Mejor obedezco. Porque esa es la autoridad. Y eso es lo mismo que pasa con el creyente. El infierno entero está obligado a respetar y a retroceder ante esa autoridad que Cristo nos ha dado. Por eso tú puedes pararte delante del diablo y de todo enemigo, delante de todo espíritu y decirle, no te acerques a mi casa en el nombre de Jesús. Dejas a mis hijos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque tengo yo fuerza? No, hombre, yo a veces me desanimo con mis propias fuerzas. Pero cuando yo leo Efesios 6:10, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, yo digo, glorias al Señor, porque en Él soy más que vencedor y porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Mire, aquí dice, más adelante, 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
en las regiones celestes. ¿Contra todos ellos? Sí, pero todos ellos están bajo nuestros pies, porque estamos sentados en lugares celestiales. Ellos no pueden tocarnos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dios nos dio autoridad en Cristo Jesús contra todas estas autoridades. Otra versión me puedes dar en el 12, por favor. Porque a veces uno no entiende, ¿cómo que no tengo lucha contra sangre y carne? ¿Y eso qué quiere decir? Mire, aquí está bien claro. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Ay, yo pensé que era el pleito que tenía con la vecina. Oh, no, yo pensé que era el pleito que tenía con mi esposo, con mi esposa, según sea el caso. O con tal persona que nos la pasamos nada más peleando. Y hoy el Señor te dice, hey, abre los ojos, recuerda, tu lucha no es contra esa persona, sino contra los gobernadores de las tinieblas que dominan a esas personas o que están atacando. Pero tú tienes poder y autoridad contra ellos. ¿Cómo voy a usar esa autoridad? Reprendiendo, declarando la palabra y declarando las promesas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más adelante dice, en el 13, por esa razón vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Póngase el cinturón de la verdad. Por eso venimos a la iglesia a conocer la verdad. Por eso leemos la Biblia para conocer la verdad, porque es un cinturón. Protéjanse con la coraza de una vida recta. Prepárense poniéndose el calzado para anunciar las buenas noticias de la paz. Cuando salgas de tu casa, listo, ponte esos zapatos. O sea, estate listo para anunciar el evangelio. Porque Dios te va a poner a personas que necesitan conocer el evangelio. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Cómo viene la fe? La fe crece cuando oímos la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener un escudo lo suficientemente grande para que lo proteja completo? La fe viene por el oír. Gloria a Dios. Utilicen la salvación como casco protector. Y ahí viene lo bueno. Tome la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Reina Valera dicen, tomen Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra. Y esa palabra tiene que estar en nuestra boca. Es cuando sacamos la espada, es cuando declaramos la palabra y usamos esa autoridad. Amén. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, cuando la iglesia ignora estas cosas, no podrá usar esa autoridad. Y el enemigo seguirá oprimiendo a esas personas. Satanás no quiere que la gente conozca esto, porque entonces se le acabó la oportunidad contra nosotros. Pero hoy usted vino porque tenía que escuchar este mensaje. Y vamos a practicarlo y vamos a usarlo. Tenemos poder y autoridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo vamos a usar esa autoridad? Hay un ejemplo que me encanta. Cuando usted se va a ir y lo sigue el perrito, su perrito, ¿se acuerda? Sí, sí le ha pasado. Y ahí viene. Ándale, regrésate a la casa. Y el perrito mueve la cola. Regrésate a la casa, te estoy diciendo. No, más feliz, mueve la cola. Y en eso, pues, viene el camión y me tengo que subir. ¿Y qué hace? ¡Vete a la casa! ¿Y qué pasa? Se va, pero corriendo. Tenemos que usar. Así enójese como cuando, no, ya le dije, el pleito no es contra esa persona, sino contra esos espíritus. Y así como le hubiese querido gritar a esa persona, grítele a esos espíritus. Ordéneles que se vayan fuera de su vida. Amén. Gloria a Dios, estamos aprendiendo, amén. Y como le decía, como la gente, los cristianos en particular, ignoran esto, comienzan a... Eso lo aprendimos con el hermano Terry Mize y yo, eso me ha ayudado mucho. Él nos explicaba, el terrorismo es un espíritu.
y ese espíritu lo puede detener la iglesia. Toda ciudad donde hay terrorismo y está haciendo de las suyas es porque la iglesia en ese lugar está dormida. Así es de que el Señor nos dice hoy, despierten, tomen esa autoridad como iglesia, detengan todo espíritu de terrorismo, espíritu de muerte, espíritu de homosexualismo, espíritu de enfermedad. ¿Cómo es que nosotros dormimos? Le voy a decir cómo. Número 1, cuando la iglesia deja de orar. Número 2, cuando hemos dejado a un lado las cosas de Dios. Ay, no, ya me aburrí de ir a la iglesia. Ay, no, pues es que siempre lo mismo, ¿eh? El mismo tema. Ay, no le entiendo. Ay, no, ya. Me caen mal los hermanos de la iglesia, ya no voy. ¿Qué otra? Ver todas las que se nos vienen, porque todos pasamos por la misma. Ay, no, ya me desanimé, se me hace que esto ni funciona. Empezamos a dormir. Y número 3, hemos dejado de enseñarle estas cosas a nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. Ellos son la siguiente generación. Tienen que salir filosos a enfrentar al enemigo, conocer quién es Dios, cuál es ese poder tan grande con el que nos puede ayudar, más allá de lo que podemos imaginar. Ellos tienen que conocer los milagros que están sucediendo en nuestros días. Ellos tienen que saber lo que Dios hizo, que abrió el mar, cómo todo lo que hizo en todas las historias de la Biblia, que son ejemplos para nosotros, para que ellos sepan qué esperar de Dios. Y cuando estén en la batalla, en las luchas, no salgan corriendo, huyendo, porque no saben quién es Dios. Eso sucedió con Israel. Esta generación de padres dejó de enseñarle a sus hijos, y cuando se enfrentaron al enemigo salieron huyendo. Entonces, hermanos, vamos a despertar, amén. Número 1, vamos a orar. Número 2, no dejar las cosas de Dios de lado. Dios es primero. Número 3, enseñarles estas cosas a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta autoridad no es solo para el pastor o los líderes. Esta autoridad es para todo el que nace de nuevo. Desde el que se acaba de convertir hoy mismo, ya tiene autoridad contra el enemigo. Hasta el más sencillo tiene autoridad en contra del enemigo. Híjole, el diablo no quiere que sepa eso la gente, pero nosotros ya despertamos. Aleluya. Necesitamos saber lo que es nuestro. Necesitamos saber que esta autoridad es nuestra, y no solo saberla es lo que importa, sino comenzar a usarla. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver Primera de Juan 5:19. Mire, esto es una verdad. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está? Bueno, a cargo en el sentido influenciando ahorita en el mundo, el maligno. Él está influenciando. El mundo entero, está bajo el maligno. Pero mayor es el que está en mí, porque el reino de Dios está en nosotros. Por eso Pablo decía, hasta entonces yo entiendo esta cita, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nosotros ya pertenecemos a este reino diferente. Lucas 10:19, Reina Valera. Dice, si he aquí potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Diga conmigo, Dios me ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada
me podrá dañar. Algunos creen que esta autoridad sobre el diablo es de algunos cuantos o sobre algunos individuos a quienes Dios ha dado poder especial. El diablo no quiere que la gente descubra lo que le pertenece y se empeña en esconder la verdad. Él sabe que cuando el pueblo de Dios descubra su autoridad en Cristo Jesús, no podrá oprimirlos más. Amén. Él no puede oprimirte más. Gloria sea al Señor. Vamos a tomar entonces ese poder, esa autoridad, y vamos a hablar. ¿A quién? A esos espíritus. A reprenderlos, a echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y Romanos 14:17, que es la cita bíblica que te hablaba acerca del reino de Dios, dice así: que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Pues este es el tema que el Señor nos dio esta mañana. Es momento que tú entiendas este poder que tienes poder para detener la muerte, poder para detener enfermedades, que sepas que el oído del Dios Todopoderoso está atento a tus oraciones porque eres su hijo amado. Amén. Él está atento para escuchar nuestras peticiones y que cualquiera de nosotros puede alcanzar el cielo desde sus rodillas, orando y clamando. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Y quiero cerrar con 2 Corintios 10:4. Dice así. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas son la autoridad espiritual, el dominio espiritual, el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, el pacto de Dios, la palabra de Dios y los ángeles de Dios, y están a nuestra disposición. Aleluya. Hermanos, llévense el disco. Son muchas citas bíblicas y vamos a estar viendo lo que Dios nos ha dado. Amén. Aleluya. Y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Tenemos poder, tenemos autoridad. ¿Qué situación estás pasando hoy? ¿Qué has estado batallando? El enemigo te ha estado oprimiendo. El enemigo quiere hacernos la vida imposible. Pero nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo y Satanás nos perdió para siempre. Y no solo eso, que ya no puede contra nosotros. Hoy despertamos. No te vayas a dormir en ese aspecto. Ya te di los 3 puntos que nos hacen dormir. Tú no te vayas a dormir. El Señor dice, vigilantes hasta que regrese. Vigilantes hasta que regrese. Y yo vengo pronto. Yo de repente decía, ¿será que tengo que despertar toda la noche? Estar listo. No. En el espíritu vigilante, orando, con todo ruego, con toda súplica. Y usando esa autoridad. Piensa en esa situación. Y ahorita vas a usar tu voz, tu boca. Tú estás con el vencedor, amén. Aleluya. Y Padre, ponemos esta situación con la que hemos estado batallando. Puede ser una enfermedad, puede ser algún síntoma molesto. Y Padre, toda enfermedad, todo padecimiento, todo síntoma está bajo la maldición de la ley. Pero Gálatas 3:13 dice que Cristo fue hecho maldición por mí. Y Él me rescató y me redimió de la maldición de la ley. Le hablamos a esta enfermedad. Te reprendo y te echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. La enfermedad no me pertenece. En el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre ese espíritu que está gobernando sobre esa persona que te está haciendo la vida imposible. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
Y usted dígale: Satanás, no puedes acercarte a mi casa en el nombre de Jesús. Pero no le hablen suave, díganle con autoridad: Satanás, no puedes acercarte a mi casa en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias, porque milagros y maravillas vamos a ver. Diga conmigo: yo me fortalezco. Yo vengo a tomar fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza. Espíritu Santo, hemos venido aquí. Tu presencia está ahora mismo en este lugar. Fortalécenos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender las riquezas, el poder con el cual nos ayudas en todo, a través de Cristo Jesús, porque somos el pueblo santo de gran precio. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.